reflect on your own childhood, Cuando usted recuerda su infancia, what do you remember a parent or a grandparent or some other older adult teaching you? ¿qué lección recuerdas que te enseñó quizás un abuelo, o tus papás o alguna persona mayor? Was it maybe a particular skill? Quizás fue una habilidad especial que te enseñaron. How to make the best beans? Cómo hacer los mejores frijoles. Or how to catch a fish? O cómo atrapar el pescado más grande. Or maybe it was some life lesson. O quizás una lección de la vida. The importance of keeping your word. La importancia de ser fiel a nuestra palabra. Or how do you show respect when you meet someone? O cómo saber respetar a alguien cuando lo conocemos por primera vez. Though we might not have appreciated it at the time, now we look back with great appreciation. Quizás en ese entonces, si estábamos pequeños, no apreciábamos tanto esas lecciones, pero ahora mirando hacia atrás lo vemos diferente. We're thankful for what the adults in our lives taught us when we were children. Estamos agradecidos por lo que nos enseñaron cuando éramos niños. And now as adults, we look back at the children in our lives. Y ahora como adultos podemos mirar a los niños que están en nuestra vida. We all have children in our lives. Y todos tenemos niños en nuestra vida. Right here in the spiritual family of Christ, there are many children. Por ejemplo, aquí en la familia espiritual, la familia de Cristo, hay muchos niños. And even though there might not be a biological connection, you do have a responsibility to help the children in this church. Y así tú no tengas un hijo biológico, hay una responsabilidad para los niños en la familia de Dios. And some of you have children that you're raising right now. Y algunos de ustedes tienen hijos que están criando ahora. Some of us are grandparents. Algunos de nosotros somos abuelos. We each have the opportunity of pouring into the coming generations. Todos tenemos la oportunidad de invertir en la siguiente generación. So what are we teaching them? ¿Y qué les estamos enseñando? We could teach them some particular skill, Podemos enseñarles una habilidad especial, how to make the best beans, cómo hacer esos frijolitos deliciosos, how to catch a fish, cómo pescar, how to use techie things. cómo usar la tecnología. No way. No. They need to teach us Ellos nos that. enseñan a nosotros, ¿cierto? See? Así es. Yeah, or maybe we need to teach the children those important life lessons. O quizás nosotros tenemos que enseñarles a ellos esas lecciones importantes de vida. The importance of keeping your word, La importancia de ser fiel a la palabra. or how to show respect to older people. O cómo ser respetuosos con los mayores. But of all the things we could teach children, what do you think might be one of the most foundational? Pero de todas las cosas que tú puedes enseñarle a un niño, ¿cuál crees que es el más fundamental? What is one of the most important lessons we could ever teach children? ¿Cuál sería una de esas lecciones más importantes que podemos enseñarle a un niño? Psalm 34, verse 11. El Salmo 34, versículo 11. Come, O children, listen to me, Vengan, hijos, escúchenme. and I will teach you Les enseñaré the fear of the Lord. el temor del Señor. And you might be thinking, really? Quizás tú pienses, ¿en serio? The fear of the Lord? ¿El temor del Señor? That usually isn't the first thing that comes to our mind, is it? Eso no es lo primero que llega a nuestra mente, ¿cierto? And yet the fear of the Lord is not some obscure topic in the Bible. Y sin embargo, el temor del Señor no es un tema aislado en la Biblia. Do you know how many times in the Bible we find the phrase fear of the Lord or fear of God? ¿Sabes cuántas veces encontramos esa frase temor del Señor en la palabra de Dios? Over 150 times. Más de 150 veces. That doesn't sound like an obscure topic, does it? Así que no es un tema menor, ¿cierto? It's not a minor subject in the Bible. No es un tema menor en la palabra de Dios. It should not be a minor subject in our lives. Así que tampoco debería serlo en nuestra vida. And it should not be forgotten when we think about pouring into the coming generations. Así que no debemos olvidarlo para invertir en la siguiente generación con este tema. So, what do we mean by the fear of the Lord? ¿Qué querrá decir eso del temor del Señor? Let's be candid. Vamos a ser sinceros. Not many of us have a very well-developed understanding of what that means. No muchos tenemos una idea clara de qué significa temer al Señor. The fear of the Lord is not a common topic in most churches. No es un tema muy común hablado en la iglesia. Let me ask you, how many books on the fear of God have you read? Te pregunto, ¿cuántos libros cristianos has leído sobre este tema del temor del Señor? Nada? ¿Nada? ¿Ninguno? Nada.
There are so few books written on the fear of God, Son tan escasos los libros que tocan este tema del temor del Señor. but there are a few. Pero hay algunos. And one of them is one of my favorites. Uno de ellos es mi favorito. El gozo de temer a Dios, El gozo de temer a Dios. the joy of fearing God. I would encourage you to read it. Les animo a leerlo. You know, I think sometimes we kind of shy away from the subject of fear of the Lord. A veces como que nos queremos alejar de este tema del temor de Dios. We don't want to frighten the children. No queremos asustar a los niños. We don't want them to think of God as some sort of celestial bully. No queremos que lo vean a Dios como ese bravucón celestial. And so if we come across the topic in the Bible, the fear of the Lord, we try to soften it for the children. Así que cuando llegamos a este tema en la palabra de Dios, queremos como suavizarlo un poco para los niños, para que entiendan qué es eso. And we might try to explain it like this. Quizás lo explicamos de la siguiente manera. Well, that just means having a respect for God. Temer al Señor es simplemente respetar a Dios. But is that exclamation sufficient? ¿Pero será suficiente esa explicación? We could say something similar about an elderly aunt Porque podríamos decir lo mismo sobre una tía or a favorite school teacher o un profesor del colegio or the late Queen of England. o la reina de Inglaterra que falleció. Hay You que know, respetarlos, Each ¿cierto? of those people might be worthy of our respect. Todos son dignos de nuestro respeto, But is God on that same level? pero Dios está en ese mismo nivel. Should we use the same kind of understanding, the same kind of explanation as we would for an elderly aunt? ¿Sería la misma explicación para esa tía como para Dios? A few years ago, I wanted to encourage my own heart. Hace unos años yo quería como animar mi propio corazón. And so I began to look for places in the Bible where people encountered God face to face, as it were. Así que empecé a buscar personajes en la Biblia que tuvieron un encuentro casi que cara a cara con Dios. And I tried to pay attention when people encountered God, what was their response? Y ponía atención a cuál era la respuesta de esta persona en su encuentro con Dios. Let me just choose two of them this morning. Voy a escoger dos de estos, no más, esta mañana. One from the Old Testament Uno del Antiguo Testamento and one from the New. y uno del Nuevo. Isaiah chapter 6, 1 through 5. Isaías capítulo 6, del 1 al 5. Let's listen. Vamos a escuchar este encuentro que tuvo Isaías. Isaías 6, del 1 al 5. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque soy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. When Isaiah encountered God, did he say, you know what, I think I could learn to respect him? Cuando Isaías se encontró con el Señor, él dijo algo como que: yo creo que este es alguien que yo puedo respetar. No. He said, woe am I. Dijo: ay de mí, I'm a man of unclean lips. soy hombre de labios impuros, I live among a people of unclean lips. y también estoy entre un pueblo así. My eyes have seen the King, Mis ojos han visto al Rey, the Lord of hosts. el Señor de los ejércitos. And how about in the New Testament? Y en el Nuevo Testamento, The Apostle John is now an old man. el apóstol Juan ya es un anciano He's in exile on the Isle of Patmos. y está exiliado en la isla de Patmos. During Jesus' earthly ministries, John was one of Jesus' closest friends. Durante el ministerio de Jesús aquí en la tierra, Juan fue uno de sus amigos más cercanos. John knew Jesus. Juan conocía a Jesús, He was close to Jesus. era cercano a Jesús. But when he saw the glorified Jesus, Pero cuando él vio al Jesús glorificado,
What was his response? ¿Cuál fue su respuesta? Let's find out. Revelation chapter 1, verses Vamos a 12 verlo. through 17. En Apocalipsis 1, del 12 al 17. Apocalipsis 1, versículos 12 al 17. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo. Y al volverme, vi 7 candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego. Sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. When John saw his old friend, did he say, Jesus, great to see you? Cuando Juan vio a su viejo amigo, Jesús, qué bueno verte. No. When he saw the glorified Jesus, he said, I fell down as though dead. Cuando vio al Cristo glorificado, cayó al piso, ¿cierto? Como si estuviera muerto. John was overwhelmed with the glory of Jesus Christ. Juan estaba abrumado con la gloria de Jesucristo. And these are just 2 illustrations, Isaiah and John. Acabamos de ver solamente 2 ilustraciones de Isaías y de Juan. What about Moses? ¿Qué tal Moisés? What about Job? O Job, What about Ezekiel? o Ezequiel. What were their responses when they saw God, as it were, face to face? ¿Cómo fue la respuesta de ellos cuando tuvieron ese encuentro con Dios? When people encounter God face to face, Cuando nos encontramos con Dios cara a cara, they usually ended up face down. generalmente terminan con el rostro en el piso, They were overwhelmed abrumados with the greatness and the glory of God. de la grandeza y de la gloria de Dios. Maybe we should change our definition. Así que quizás pudiéramos cambiar esa definición. del Maybe the temor. fear of God is more than just having a respect for God. Quizás temer al Señor es algo más que simplemente respetarlo a Él. It's difficult to define the fear of God. Es difícil de definir. The theologian Sinclair Ferguson tried. El teólogo Sinclair Ferguson intentó definirlo. He said this, that indefinable mixture of reverence, Dijo que es como esa mezcla indescriptible de reverencia, fear, temor, pleasure, placer, joy, gozo, awe, asombro, which fills our hearts when we realize who God is que llena nuestro corazón cuando nos damos cuenta de quién es Dios and what He has done. y lo que Él ha hecho. I tried writing my own definition. Yo también traté de escribir mi propia definición. The fear of God is that overwhelming, El temor del Señor es eso sobrecogedor soul gripping que agarra nuestra alma awe of who God y is, es un asombro de quién es Dios, of what He has done, de lo que ha hecho, and that profoundly affects the attitude of our hearts que afecta profundamente la actitud de nuestro and corazón the actions of our lives. y las acciones en nuestra vida. Now, here's my question. Ahora, esta es mi pregunta. Why is the fear of God one of the most important things we could teach the children in our lives? ¿Por qué será el temor de Dios una de las lecciones más importantes que podemos enseñarle a los niños en nuestra vida? Think about that for a moment. Piensa eso un momento. The honest truth is, we are all born self-centered. Lo cierto es que todos nacimos siendo egocéntricos. We love our children. Amamos a nuestros hijos, We love our grandchildren. amamos a nuestros nietos. And I'm a grandfather. Yo soy abuelo And it's hard to think of our grandchildren as being self-centered. y es difícil de pensar en mis nietos como alguien egocéntrico, egoísta, Little sinners. pecadores, pequeños. But let me ask you to think about something. Pero pensemos en lo siguiente. You know that 2-year-old in your life?
Piensa en ese niño de 2 años en tu vida. Many of you have had a 2-year-old somewhere in your life, Muchos han tenido ese niño en su vida, ¿cierto? O quizás ahora, un niño de 2 años. your own child, Tu propio hijo, quizás. Un grandchild, nieto, a nephew, a niece. un sobrino, sobrina. Do you remember teaching that 2-year-old ¿Recuerdas enseñarle a ese niño de 2 años how to grab that toy out of the other child's hand cómo arrebatarle a otro niño ese juguete? and how to scream, "Mine!" Y cómo gritar, ¡eso es mío! Remember teaching your two-year-old that? ¿Recuerdas enseñarle a ese niño de 2 años esa lección? Remember teaching them that? ¿Recuerdas haberle enseñado eso? You didn't have to teach them that. No tuviste que enseñarle eso. Why did you not have to teach them that? ¿Por qué no tuviste que enseñarle a hacer eso? It happened so naturally. Porque ocurre de forma natural, ¿cierto? It happened so sinfully. Tan forma pecadora también, eso sucede así. Where did that come from? ¿De eso de dónde vino? They got it from us. De nosotros. And we got it from our parents. Nosotros de nuestros papás. And they got it from their parents. Y ellos de los suyos. And they got it from their Y parents. ellos de los demás, de los papás anteriores. The whole way back to Adam and Eve. Hasta que llegamos a Adán y Eva. When Adam and Eve sinned, everybody became self-centered. Cuando Adán y Eva pecaron, todos nos volvimos egocéntricos. With the exception of Jesus Christ, A excepción de Jesucristo. every human who's ever been born has been born self-centered. Todo ser humano que ha nacido de esa manera, con ese enfoque en uno mismo. We're born thinking it's all about me. Nacemos creyendo que se trata de mí, todo se trata de mí. I want to determine my own way of life. Yo quiero determinar mi propia vida, mi camino en la vida. I want to decide for myself what is true and what is false. Quiero decidir por mí mismo qué es cierto y qué no lo es en la vida. I want to decide for myself what is immoral and what is moral. Quiero decidir qué es moral y qué no es moral. I want to decide what's important and what's trivial. Yo quiero decidir qué es importante y qué no lo es. I'm at the center of the universe. Yo estoy en el centro del universo. We're born with that orientation. Y nacemos con esa orientación. And sadly, our current culture encourages that. Y lastimosamente nuestra cultura de hoy anima y promueve eso. That we naturally live as if God doesn't even exist. Que vivimos naturalmente como si Dios no existiera. Or at least He doesn't matter. O al menos que no importa. And yet the Bible is clear. Y sin embargo, la palabra de Dios es clara. The fool has said in his heart, there is no God. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. And if we live with that self-centered perspective, Y si tú y yo vivimos con esa perspectiva egocéntrica, that's a very twisted view of reality, isn't it? es una forma muy torcida de ver la realidad, ¿cierto? I'm sorry to announce it to you, Lamento anunciarles esto, but you're not the center of the universe. pero no eres el centro del universo. And neither am I. And neither am Y yo I. tampoco lo soy. And yet we're born with this idea. Y sin embargo nacemos con esta idea. And it's a very twisted view. Y es muy torcida. And it leads to a very twisted way of life. Y nos lleva también a una vida torcida. It's fascinating what the Apostle Paul did in Romans chapter 3. Es fascinante lo que dice el apóstol Pablo en Romans Romanos 3. chapter 3. Let's read verses 11 through 17 and stop there for a moment. Vamos a leer Romanos 3 del 11 al 17 para escuchar qué dice Pablo aquí. 3, 11 al 17. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. What the Apostle Paul is doing here is he is selecting small verses out of the Old Testament. Lo que hace aquí el apóstol Pablo es seleccionar varios versículos del Antiguo Testamento And he's assembling them in order in this passage, y las está organizando en un orden en este pasaje. explaining how sin has twisted the lives of everyone. Y está explicando cómo el pecado ha torcido las vidas de todos nosotros. And so you look at this ugly list. Así que miramos esta lista fea. What is Paul's summary of the whole list? ¿Cuál es el resumen de Pablo de toda esa lista? Listen to verse 18. Miremos el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. That's his summary. Ese es el resumen.
The reason people live such twisted lives is what? La razón por la que vivimos vidas tan torcidas es ¿cuál? There's no fear of God before their eyes. No hay temor de Dios. The delante de truth tus is ojos. that God is at the center of the universe. Lo cierto es que Dios está en el centro del universo. And when we try to ignore that, we try to suppress that. Y cuando ignoramos eso, estamos suprimiendo eso. Our thinking is twisted. Nuestro pensamiento está torcido. Our values are twisted. Los valores también. And our lives are twisted. Y nuestras vidas igual. So what's the antidote? What's the solution? Así que ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es la solución? Do you enjoy the book of Proverbs? ¿Disfrutan el libro de Proverbios? Do you know there's one verse that's kind of it sets the tone for the whole book of Hay como Proverbs. un versículo de Proverbios que deja como el tono de todo este libro. This is a father teaching his sons. Es un padre enseñando a sus hijos. And when he lays the foundation, Y cuando él pone como este fundamento allí, he says this, Proverbs 1:7. dice en Proverbios 1:7, The fear of the Lord is the beginning of knowledge. el temor del Señor es el principio del conocimiento, de la sabiduría. Let's repeat that. Repitámoslo. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. What does that mean? ¿Eso qué quiere decir? That means if we are going to understand anything properly, Eso quiere decir que si vamos a entender cualquier cosa de forma adecuada, we need to start in the right place. tenemos que comenzar en el lugar correcto. And the starting point is what? Y el punto de partida es ¿cuál? The fear of the El Lord. temor del Señor. If the next generation, your children, Si la siguiente generación, por ejemplo tus hijos, your grandchildren, tus nietos, your nieces and nephews, o tus sobrinos y sus sobrinas, the children in this church, los niños de esta iglesia, if they're going to understand life properly, si van a comprender la vida correctamente, if they're going to understand eternity si properly, van a comprender la eternidad they correctamente, must begin with the fear of God. deben comenzar con el temor del Señor. That's the foundation. Ese es el fundamento. I explain it this way to our grandchildren. Yo lo explico de esta forma a mis nietos. Who made you? ¿Quién te creó? God made me. Dios me creó. What else did God make? ¿Y qué más creó Dios? God made all things. Dios creó todas las cosas. God is not only the creator of all things, Pero Dios no es solamente el creador de todas las cosas, He's the definer of all sino things. es quien define cada cosa. He explains to us what is true. Él nos explica a nosotros cuál es la verdad. He explains to us what is moral. Él nos explica a nosotros qué es moral. He explains to us what is important. Él nos explica a nosotros qué es importante. So if our children or grandchildren are going to understand that, Así que si nuestros hijos o nietos van a poder comprender esto, they need to learn a God-centered view of reality. deben tener una comprensión centrada en Dios de lo que es la I realidad. think that's the point of the fear of God. Y creo que ese es el punto del temor del Señor. Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Así que ya mencionamos Proverbios 1:7, el temor del Señor es el principio de la sabiduría, Proverbs 9:10 adds to that. pero Proverbios 9:10 añade algo a eso. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, Dice, y el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría, and the knowledge of the Holy One is insight. y el conocimiento del Santo es inteligencia. So we want our children, we want our grandchildren, we want the children of this church Así que queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, los niños de esta iglesia to have a proper perspective on life and eternity. puedan tener una perspectiva correcta acerca de la vida y de la eternidad. How's that going to happen? ¿Y cómo se va a dar eso? They need to understand the fear of the Lord. Comprendiendo el temor del That Señor. God is the creator and definer of all things. Dios es el creador y quien define todas las cosas. So how is that going to happen? Así que ¿cómo sucede eso? How are our children, our grandchildren going to develop a fear of the Lord? ¿Cómo nuestros hijos y nietos, las siguientes generaciones, cómo van a desarrollar el temor del Señor? Well, ultimately, the fear of the Lord is a gift from God's sovereign hand. En últimas, sabemos que el temor del Señor es un don, es un regalo de la mano de Dios. Listen to Jeremiah chapter 32, verses 38 through 40. Escuchemos lo que dice Jeremías 32, Jeremías 32, 38 al 40. Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno,
del que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. The promise of the new covenant. La promesa del nuevo pacto. That God said, I will put that in your heart. Que Dios dijo, yo pondré eso en tu corazón. And we want the children in our lives to have God's sovereign grace. Y queremos que los hijos o los niños en nuestra vida tengan esa gracia soberana de Él. We want God to do that heart surgery on our children. Queremos que Dios haga esa cirugía del corazón en sus vidas. And so we pray. Así que oramos. Do you pray for the children in your life? ¿Oras por los niños en tu vida? Do you pray for your children, your grandchildren, ¿Oras por tus hijos, por tus nietos, the children of this church? los niños de esta iglesia? We pray for our grandchildren. Oh Lord, give them new hearts. Nosotros oramos por nuestros nietos. Señor, dales nuevos corazones. Give them hearts that know you. Corazones que te conocen a ti, Give them hearts that love you. que te aman a ti. Give them your fear. Dales el temor tuyo. God is the giver of this gift. Dios es quien da este regalo. And yet he often uses means. Y sin embargo, Él usa medios para esto. We adults do not go passive. Nosotros adultos no podemos ser pasivos. It's also taught in the Bible that we can teach our children the fear of the Lord. Porque también la palabra nos dice que podemos enseñar el temor del Señor. The aged Moses said this. Moisés en su ya edad avanzada dijo esto. Deuteronomy chapter 31 verses 12 and 13. En Deuteronomio 31, 12 y 13. Moisés dijo, congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al extranjero que está en tu ciudad, para que escuchen, aprendan a temer al Señor tu Dios, y cuiden de observar todas las palabras de esta ley. Y sus hijos, que no la conocen, la oirán, y aprenderán a temer al Señor su Dios, mientras vivan en la tierra a donde ustedes van, cruzando al otro lado del Jordán para poseerla. And so we teach the children in our lives the fear of the Lord. Así que enseñamos a los niños en nuestra vida a temer al Señor. Come, O children, listen to me, Vengan, escúchenme, and I will teach you the fear of the y Lord. les enseñaré el temor del Señor. How do we do that? ¿Cómo se hace eso? Let me give you 3 words. Déjenme dejarles 3 palabras. The first word is this. La primera palabra es Learn. aprende. Use your mind. Usa tu mente. It begins with us. Comienza con nosotros. We cannot give what we don't have. No podemos dar de lo que no tenemos. We can't teach what we haven't No learned. podemos enseñar aquello que no hemos aprendido. And so we adults need to saturate our minds with truths about God. Así que nosotros como adultos tenemos que estar saturados de estas verdades. We en want to nuestra read our mente. Bibles paying attention to the attributes of God, Leer nuestras Biblias buscando esos atributos de Dios, to pay attention to the glorious acts of God. prestando atención a los actos maravillosos de Dios. And so we read our Bibles. Así que leemos la palabra de Dios, We read our Bibles paying attention, looking for God. prestando mucha atención, buscando a Dios en su palabra. What do I see about God in this passage? ¿Qué veo acerca de Dios en este pasaje? What is he doing? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo obra? What is he saying? ¿Qué está diciendo en este pasaje? And we want our minds, our hearts saturated with God's truths. Para que si nuestras mentes estén saturadas de las verdades de Dios. When we hear faithful preaching, that we listen, we engage. Y cuando escuchamos la predicación fiel de la palabra de Dios, estamos conectados ahí. I would encourage you to read books on the attributes of Yo God les animo a leer libros también sobre los atributos de Dios, and to read books about his glorious gospel. acerca de su glorioso evangelio, That you're learning, you're growing, para que tú estés aprendiendo y creciendo so that you have something to offer the children in your life. y así tener algo que ofrecer a los niños en nuestra vida. So the first word is learn. Así que la primera palabra era, The second word Aprende. is teach. la segunda es enseña. Use your words Usa tus palabras intentionally, de forma intencional, faithfully. fielmente, Pass on to the children in your lives pasando a los niños en tu vida the truths about God. las verdades acerca de Dios. The word is intentional. La palabra ahí es intencional. And so have planned times of teaching. Así que es bueno tener tiempos como programados o planeados de enseñanza. If you have children in your home right now, to have planned times where you teach your children about God. Así que si tienes niños en tu casa ahora, pues tener esos momentos, esos tiempos en la semana planeados para enseñar la palabra de Dios. But even for us grandparents in the room,
Pero aún para los que somos abuelos, que estamos acá, when we're with our grandchildren, cuando estamos con nuestros nietos, to be intentional in teaching them about God. que seamos intencionales y enseñarles a ellos acerca de Dios. That we can say, can I show you something I've learned about God in the Bible? Decirles, ¿te puedo enseñar algo que aprendí de Dios en la Biblia? Do you know how I've seen the hand of God lately in my life? ¿Sabes cómo he visto a Dios obrar en mi vida recientemente? And the children grow up hearing their parents, their grandparents, Y los niños pues crecen escuchando a sus papás y a sus abuelos, their aunts, their uncles, sus tíos y tías, speaking of the glory of God, hablándoles acerca de la gloria de Dios, speaking about the grace of God. hablando de su gracia. I would love for our children, our grandchildren, excuse me, to grow up remembering our home in a certain way. Me encantaría que mis nietos pues crecieran y al futuro pues recordaran nuestra casa de la siguiente manera. Do you remember visiting your grandparents' home? ¿Usted recuerda cuando estaba pequeño y visitaba a sus abuelos? Did it have a certain aroma? ¿Había algún aroma esa casa? Maybe your grandmother was a good cook, Quizás tu abuela cocinaba muy rico. and you remember visiting and saying, it smells like food in here. ¿Tienes como ese recuerdo de visitarlos a ellos? Quizá pues el olor a comida. My wife and I would love for our grandchildren to grow up Mi esposa y a mí nos encantaría que nuestros nietos se levantaran and to say, you know, my grandparents' home smelled like. y que dijeran, ¿saben a qué olía la casa de mis abuelos? Our grandparents' home smelled like Jesus. Olía a Jesús. La casa de mis abuelos olía a Jesús. That their memory of being at abuelo and abuela's house was that they always were talking about Jesus. Que su recuerdo a futuro sea que cuando iba donde mis abuelos siempre se hablaba de Jesús. That they understand that Jesus matters to us. Que ellos sepan que Jesús nos importa a nosotros. That he is precious to us. Que Él es precioso para nosotros. And we want him to be precious to them. Y queremos que Él sea precioso también para ellos. That they grow up hearing a God-centered view of life. Que escuchen esa perspectiva centrada en Dios. I love reading the Psalms. Me encanta leer los salmos. In several places it says, one generation shall tell another generation. Y en varias partes de los salmos dice, una generación le dirá a la siguiente generación. Psalm 78, for example, Por ejemplo, el Salmo 78. it says, one generation shall tell the next generation about the glorious deeds of God. Y dice que una generación le dirá o le contará a la siguiente generación de las gloriosas obras de Dios. And then in verse 7 it tells us why. Y luego en el versículo 7 de ese salmo nos dice por qué. It says, Dice, so that they would set their hope in God. para que ellos pongan su esperanza en Dios. Isn't that what you want for the children in your life? ¿No es eso lo que tú quieres para los niños que están en tu vida? More than anything else, Más que cualquier otra cosa. I want them to set their hope in God. Que pongan su esperanza en Dios. God uses us adults as tools in his hand Dios usa a nosotros como adultos como herramientas en su mano to teach them a God-centered view of life, para enseñarles una perspectiva centrada en Dios de la vida, to teach them the fear of the Lord. para enseñarles el temor de Dios. So we learn, Así que aprendemos, primera palabra, aprende, we teach, enseñamos, segunda palabra, and the third word is y la this, tercera es model. modelar. Use your life. Usa tu vida, Show them what a God-centered view of life looks like. muéstrales cómo se ve una vida centrada en Dios. That the children see the priorities in our life. Que los niños observen cuáles son las prioridades en tu vida, They see the passions in our life. que vean cuál es la pasión en tu vida. And by God's grace, that will draw them in. Y por la gracia de Dios, eso los atraerá hacia Él. Let me ask you one more question. Les hago una pregunta más. What are the benefits? What are the benefits of the fear of God? ¿Cuáles son los beneficios de temer al Señor? Some people hear the subject of fear of the Lord and they get the wrong idea. Algunos escuchan el tema de temer al Señor y tienen la idea equivocada. They think it's some sort of oppressive dread. Piensan que es como un temor así opresivo. But just the opposite is true. Pero lo opuesto es cierto. The fear of the Lord gives so many wonderful blessings, so many wonderful benefits. El temor del Señor trae tantas bendiciones, tantos beneficios. One we've already talked about. Ya hemos hablado de uno, It gives perspective on life and eternity. que nos da una perspectiva en la vida y de la eternidad. The fear of the Lord is the beginning of insight. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. So one of the benefits is we understand how life works. Así que uno de los beneficios es comprender mejor cómo funciona la vida. We understand what's right and wrong. Entendemos qué está bien y qué está mal.
It's a wonderful blessing by starting with God. Es una inmensa bendición comenzar con Dios. There's a second benefit. Hay un segundo beneficio. The fear of the Lord helps us resist temptation. El temor del Señor nos ayuda a resistir la tentación. In the Proverbs 14:27, En Proverbios 14:27 the fear of the Lord is a fountain of life, dice que el temor del Señor es fuente de vida that one may turn away from the snares of death. para evadir los lazos de la muerte. And a third benefit. Y un tercer beneficio. The fear of the Lord brings joy. El temor del Señor trae gozo. I have a heavy burden on my heart for the children in my life. Yo tengo una carga pesada en mi vida por los niños en mi vida. Our current culture keeps telling children things like this. Nuestra cultura actual suele decirle las siguientes cosas a nuestros niños. You need to decide for yourself what is true and what is false. Tienes que decidir por ti mismo qué está bien y qué no. You need to determine your own sexual identity. Tienes que determinar tu propia identidad sexual. You need to listen to your own heart. Tienes que escuchar tu corazón. And our culture is putting that burden on children. Y nuestra cultura pone o impone esa carga sobre nuestros niños. Think about that for a minute. Piensa por un momento en eso. Who is the only one who determines truth? ¿Quién es el único que determina la verdad? Dios, God. Dios. Who is the only one who determines what is right and what is wrong? ¿Quién es el único que determina qué está bien y qué está mal? Dios. Who is the one who made the male and female? ¿Quién es el que los hizo hombre y mujer? God. Those are God's prerogatives. Ese es el derecho de Dios, decidir y definir. And our culture is putting God prerogatives on children and teens. Pero nuestra cultura está poniendo esa definición que Dios da y se lo está poniendo a los niños, que ellos toman ese lugar. And that is a burden they were never designed to carry. Y esa es una carga que Dios intencionó que tuvieran ellos. Is it any wonder that we have so many depressed teens in our culture? ¿Es de asombrarse que hayan tantos adolescentes deprimidos en nuestra cultura? Our culture is pressuring children and teens to decide things they were never designed to decide. Nuestra cultura está presionando a los adolescentes a tomar decisiones que nunca era la intención de Dios que lo hicieran. But if we teach them the fear of God, Pero si les enseñamos el temor de a Dios, God-centered view of life, perspectiva centrada en Dios, it brings freedom. eso trae libertad. God can explain that to me. Dios puede explicarme eso a mí. I don't have to figure it out on my Yo no own. tengo que resolverlo por mí mismo. I can listen to the voice of the Creator. Puedo escuchar la voz del Creador And that freedom brings joy. y esa libertad trae gozo. Some of you are here today, no doubt, Algunos estamos aquí hoy, sin duda, who still assume that somehow you're the center of your own life, que asumimos todavía que somos el centro de la vida, that you can determine your own course. que podemos determinar nuestro propio rumbo. You have yet to repent of your sin Quizás todavía no te has arrepentido de tu pecado and put your faith in Jesus Christ. y no has puesto tu confianza, tu fe en Jesucristo. I was reading a verse in the book of Jeremiah, Estaba leyendo un versículo en Jeremías and if I could just read it the way I found it, y si pudiera leerlo como yo lo encontré. listen to these words. Escuchemos estas palabras. What an evil, bitter thing it is Qué cosa tan malvada y amarga es to abandon the Lord your God abandonar al Señor tu Dios and not to fear him. y no temerle. What a bitter thing it is. Qué amargo es Trying to live without the fear of God tratar de vivir sin el temor de Dios. is choosing a bitter path. Es escoger un camino de amargura. And so I ask you today, Así que les pregunto hoy, why would you continue down a bitter path ¿por qué seguiríamos por un camino de amargura? when you could repent of your self-centeredness Si podemos arrepentirnos de nuestro egocentrismo and turn to Christ today y mirar a Cristo hoy and experience the joy of him? y experimentar el gozo de quien es Él.